en el área del scouting, así que los chicos que también estudian acá son más que bienvenidos. Ah, bien, eso es un re punto a favor de la escuela, eso es muy bueno. Sí, tal cual, porque abre muchas oportunidades. Y aparte ya les queda a los chicos en el CV. Sí, y le puedes sumar las horas cátedra, bueno, nada, se pueden hacer varias cosas, así que eso está bien. Y la gestión, ¿no? Que estamos hablando. La gestión del Gestión. recurso. La gestión de recursos, hay que gestionar los recursos, siempre digo lo mismo. Si no gestionamos los recursos, se nos escapa la tortuga, como diría un gran conocido, Diego Armando Maradona. Bueno, estamos, che, ¿me puse a grabar, Dani? Está grabando. Sí, ya está grabando. Está grabando. Bueno, listo. En esta segunda parte de los recursos humanos, es importante que nosotros entendamos o empecemos a ver un poquito más las nuevas reglamentaciones de la FIFA. ¿Sí? Cuando hablo de las nuevas reglamentaciones de la FIFA que ya están impactando a nivel del fútbol local o del fútbol doméstico, están impactando en varias ligas, bueno, tenemos que entender fuertemente el cambio de reglamentación. Porque el cambio de reglamentación te lleva a tener que gestionar los recursos desde otro lugar. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante en todo esto. Por ejemplo, cómo armo el equipo o cómo le explico a mi jugador desde la gestión, ¿no?, del recurso humano, que son ellos, lo que va a suceder en caso de que cometa una infracción o simule una infracción. Bueno, nada, tenemos creo que reeducar nuevamente, ¿no? Hay una reeducación del jugador dentro de esta cuestión de la simulación de la falta. Algunos dirán que están matando el espíritu del deporte. Yo, para mí, la simulación siempre fue el condimento, ¿no? El simular la falta, la patada y eso da un condimento, pero al mismo tiempo sabemos que no es tan así. Así que desde ese lado tenemos que entender fuertemente cómo vamos a trabajar y cómo se trabaja con el jugador gestionando esa parte. Pero no tan solo con el jugador, esto es muy importante. También se tiene que reeducar el cuerpo técnico. Vos tenés que reeducar a todo tu cuerpo técnico y empezar a explicarle a tu cuerpo técnico, che, mirá, la nueva reeducación, el nuevo formato pide que se trabaje de esta manera. Porque te cambia todo el trabajo, todo el sistema de trabajo. Desde cómo sacamos un lateral en 5 segundos, cómo sacamos desde el arco en 8 segundos, cómo está esta tarjeta de rebote en caso de que vos simules una infracción y el otro jugador se ha molestado, cómo te puedes jugar en contra vos. Bueno, y así en varios puntos sucesivos, ¿sí?, de todos los cambios de reglamentación. Entonces, desde ese lado, es ahí donde nosotros literalmente tenemos que hablar fuertemente con los jugadores y empezar a este sistema. Pero es una bajada, ¿sí? Es una bajada que viene muy, muy, muy vertical, porque eso es el director deportivo. El director deportivo tiene que estar constantemente viendo este punto. ¿Dónde se educa al jugador? Lo voy a educar en primera cuando ya tiene todos los vicios, cuando ya tiene todos los vicios incorporados, cuando el jugador de primera ya directamente plantea otro sistema, otro formato. No, es imposible que lo pueda educar en ese momento. ¿Dónde lo tengo que salir a educar? Y lo tengo que salir a educar en divisiones inferiores. Tengo que salir a educarlo cuando el jugador está en cuarta, cuando está en quinta. Tengo que salir a educarlo en sexta al jugador, porque después, una vez que eso avance, ¿sí?, el jugador mismo va a tener, cuando llegue, ¿no?, a la primera, ya va a tener eso incorporado. Entonces, esto quita que tengamos que poner en educación al jugador de primera, no, obviamente lo tenemos que hacer. Pero para que llegue todo incorporado arriba, tenemos que empezar a trabajar desde abajo. Y desde abajo, por ahí no se sanciones de la misma manera porque no hay par. Las divisiones inferiores no trabajan con par. Entonces ahí es donde tenemos ahí como una interferencia entre lado y lado. De que de un lado no trabajamos con bar, del otro lado sí trabajamos con bar. Igual el jugador llega a primera división, llega con una falta de educación y eso nos perjudica directamente a nosotros en el tratamiento del recurso humano. ¿Bien? La gestión del recurso humano que es nuestro jugador de fútbol. Más que nada, si no soy un juvenil, si tenemos que hacer un montón de cosas, bueno, ellos tienen que incorporar eso y sacar diferentes mañas que las vinieron trayendo directamente desde toda su formación del fútbol. Así que bueno, creo que a lo que se viene hay un gran desafío en formación. Creo que todo lo que es la dirección deportiva, todo lo que es el scouting, todo lo que es esta nueva parte que se va dando y que aparece en los clubes, tienen que trabajar fuertemente y muy aliados a un departamento de recursos humanos que trate estas cuestiones, ¿sí? Y al mismo tiempo, porque pasó mucho esta cuestión de la situación de género, ¿no? El otro día faltó un jugador por un problema, que tuvo un problema, una denuncia y demás. Podemos entrar en el caso Villa, ¿sí? Fue apartado en su momento, después pasaron diferentes cosas, pero tenemos que entender siempre que el recurso humano de nuestros jugadores, o los recursos humanos son nuestros jugadores. Tenemos que gestionar cada una de esas partes. Si lo vamos a apartar, si no lo vamos a apartar, es complicado, es una línea ahí muy definida, pero que se tiene que adaptar a diferentes protocolos o diferentes puntos, ¿sí?, de la convivencia del estatuto del club. Por otro lado, también después tenemos que saber trabajar puertas adentro. Por ejemplo, hoy, el caso Baltasar Rodríguez en Racing, que fue multado de alguna manera, porque se ausentó, porque está disconforme, porque está buscando otro club. Bueno, nada, en ese interín, en eso que está sucediendo, cómo lo tiene que ir manejando y cómo lo va a ir manejando la dirigencia del club. ¿Cuál es la determinación que llevó adelante la dirigencia del club? Fue sancionarlo. Sancionarlo de una manera donde bueno, tenés que pagar una multa por haber ausentado, por esto, por lo otro y bla, bla, bla. Entonces todos los clubes hoy tienen una gran particularidad con diferentes puntos que al final del día o al diario del lunes, cuando vos los lees todos juntos, te das cuenta que afecta a una totalidad, porque no es que solamente afecta a un club, no, sino que están todos los clubes afectados con casi problemas similares o del mismo lugar, o que en algún punto todos tienen algo así de, sí, bueno, acá también pasó esto, tenemos que ver esto, tenemos que ver esto otro. Entonces eso tiene una gran particularidad para que se pueda entender y llevar adelante correctamente. Entonces ahí es donde influye muchísimo la gestión de recursos humanos. ¿Vamos a ser abogados nosotros? No, el técnico no es abogado. Sí tiene que saber gestionar, y sí tiene que saber apoyarse fuertemente en cada uno de los departamentos que tiene en la institución y en base a eso avanzar, ¿sí?, con la gestión. Perfecto. A ver, yo como técnico, ¿sí?, si voy a gestionar algo, tengo que saber de qué estoy hablando. ¿Tenemos que ser especialistas en el tema? No, tenemos que mantenernos informados. Y tenemos que trabajar directamente con el Departamento de Recursos Humanos de la institución. Hago pregunta y no sé,
si me puedo responder, Jan, es, Brock de Roe, ¿tiene un departamento de recursos humanos? No, 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 no. O sea, de todo lo que sucede se apoya en una reunión de comisión que sale en el momento y un estatuto que se puede modificar en el momento para que eso se avance. Exacto. Sí, ahí estoy buscando porque estaban creando departamentos nuevos. Por ejemplo, uno era el del fútbol infanto juvenil, otro departamento de fútbol profesional y demás. Y ahí me fijo si estaba eso. Ahí te digo. Bien, bien, qué loco, ¿no? O sea, clubes como Blonderoy, que por ahí tendría que tenerlo, no tiene un departamento de recursos humanos fuertemente. ¿Es necesario que tenga? Sí, totalmente necesario. No importa si jugás en la C, en la B, en la D, en la Primera Nacional, si sos del Real Madrid o si sos el Antofagasta de Chile, vos tenés que tener un departamento de recursos humanos. No importa si es Zacachispa, no importa si es Boca, no importa si es el Fluminense, el departamento de recursos humanos tiene que existir dentro de las instituciones. Porque es, primero, es la contratación. ¿Quién me hace la contratación a mí cuando yo soy técnico? El departamento de recursos humanos. ¿Sí? Los departamentos de recursos humanos son quienes llevan adelante toda la evaluación, si querés, hasta de cómo contratar un jugador. Entonces, la estructura, quién da el alta al jugador, cómo se le paga, dónde se le paga, quién le paga que esto, que lo otro, eso lo va a hacer ¿sí? El Departamento de Recursos Humanos, no lo va a hacer otro ente, no lo va a hacer otro lugar. ¿Se va? A veces, sí. Hay 3 departamentos. Gestión institucional, que viene con legal, administración y finanzas, socios y seguridad. Desarrollo deportivo con coordinadores, fútbol profesional, fútbol infanto juvenil, deportes amateurs. Crecimiento y comunidad, marketing y sponsoreo, prensa y comunicación, social y cultural, subcomisión del hincha, obras y mantenimiento. Pero recursos humanos no dice. Está dentro del primero, global. Dentro del legal, ¿no? Sí, en realidad está ahí, es muy amplia la visión y hay muchos grises. Porque si a vos te sucede algo, tenés que trabajarlo de alguna manera distinta, contraria, ¿se entiende? Sí, pero específicamente no está. No, no, no está. No, en lo específico no está. En lo específico no está. Eso es complicado. A ver, ya está armado de esa manera. ¿Qué significa que siempre se mantuvo, siempre se armó de esa manera? ¿Está bien? No. ¿Está bien? ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Y se debe de cambiar y se tendría que apuntar al deber cambiar para profesionalizar más la una institución profesionalizada, una institución con los puntos acordes, tiene visión a futuro para poder alcanzar otros objetivos. Porque en el fútbol de hoy, lo primero que se pide, ¿cuál es el objetivo inmediato? ¿Cuál es el objetivo inmediato? Ganar el fin de semana. Y si gano 10 partidos seguidos, porque venía ganando el fin de semana, ¿cuál es el objetivo? Ser campeón. ¿Se entiende? Entonces se pierde el foco de lo que realmente tenemos que trabajar. Yo creo que para ganar el primero, o sea, para poder ganar los 10 primeros partidos, vos tenés que tener previamente a eso un club totalmente ordenado. Ordenado desde lo operativo, ¿sí? Desde dónde entrena, desde dónde se trabaja, con quién se trabaja, cómo hago captación de jugadores, cómo subo, cómo bajo. ¿No? Hay que hacer una gran pero, reestructuración, una gran limpieza, ¿sí? Estoy siendo muy político últimamente para hablar. Tendría que volverse tengo que ser bastante político, perdón, tengo que hacer una gran limpieza, ¿no? Pasar la escoba y empezar a trabajar con los departamentos como se corresponde, planificar en base a eso y proyectar un saneamiento del club en primer lugar, para que el club después pueda institucionalmente prepararse para dar saltos de categoría. ¿Sí? Dar saltos de categoría te implica dar saltos económicos en cada paso que vos vas avanzando. Y dar saltos económicos a vos literalmente te obliga, ¿sí? A trabajar estructuralmente con una economía más centrada. Entonces, cuando las instituciones trabajan desde ese lugar, consiguen objetivos a largo plazo. Conseguir objetivos a largo plazo significa el ascenso, significa clasificar a diferentes copas, significa ser campeones, significa ser protagonistas, ¿sí? Estar dentro del núcleo o la mesa chica de protagonismo del fútbol, como siempre lo trato de denominar. Entonces, desde ese lado es donde hay que ser muy consciente. Yo sé que Jan ahora está trabajando, está avanzando fuertemente en las nuevas gestiones del fútbol y demás. Sería muy importante, por ejemplo, recién me comentaba Jan, no, se está trabajando en el armado del, me dijiste, departamento de fútbol profesional. ¿Quién va a componer ese departamento? ¿Quién compone el departamento del fútbol profesional? Bueno, también hay que ver quién compone cada uno de esos departamentos. Che, se está hablando del departamento del fútbol profesional. Lo va a componer Cristian Grabarnik. ¿Qué va a pasar? ¿Entiendes? Lo va a componer, lo va a presidir, lo va a llevar adelante, no sé, por decir un Un nombre. contador, ¿no? Por así decirlo. O un abogado. O un abogado. Ah, bueno, tiene que poner un tipo que literalmente, mínimamente sea técnico, para entender, tiene que hablar, mínimamente, si querés, pueda tener una licenciatura en gestión deportiva, ¿sí? Entonces vos ya empezando a tener un tipo que fue técnico o es técnico, un tipo que tiene una licenciatura en gestión deportiva, un tipo que es del ámbito del deporte. Y a ver, esto es importante. Ser exjugador no te habilita a ocupar ese cargo, ¿eh? Porque una cosa es ser jugador y otra cosa es ser entendido sobre. Acá pongo un gran ejemplo y traigo como ejemplo a Racing. Ser ídolo y exjugador no te lleva a una buena gestión. ¿Está claro? Y tomo Racing porque no me quiero meter en el mundo de Boca, porque la verdad ya está más que demostrado. Entonces, desde ese lado, hay que entender fuertemente eso. ¿Bien? Hoy el mundo de Racing está pasando por un momento de falta de gestión dirigencial. Literalmente. Falta de gestión dirigencial. Cuando vos tenés falta de gestión dirigencial, te pasa lo que te está pasando. ¿Bien? Muy distinto, por ahí estudiantes, donde el presidente es un ex jugador de fútbol, pero se rodeó de tipos que tienen gestión completa desde el lado del fútbol. Gestión de recursos, gestión de planificación constante, gestión a largo plazo. ¿Sí? Tiene un gran departamento que trabaja sobre eso. Seba, el tema del contenedor en River hace daño. Estás gestionando mal el recurso que tenés porque lo estás desvalorizando. El hecho de tener jugadores campeones del mundo ahí, jugadores que pagaste 8 millones de dólares. Tal cual, pero eso es una locura. Eso es falta de gestión de recursos humanos. Porque ahí no se entiende. Yo desvalorizo a ese tipo que yo lo pagué 10 millones de euros para venderlo en 5, soy un tonto. Así que nada. Así que nada, desde ese lado hay que entender fuertemente
dónde nos paramos, ¿bien? O sea, no es de qué lado de la vereda estoy, porque hoy va a resultar. Pero hay casos sobrados, ¿sí? Hay casos sobrados de la mala gestión del recurso. Bueno, esos son los lugares donde nosotros no tenemos que entrar. Yo, por ejemplo, si fuese Poudet, hoy le estaría diciendo, comete el contenedor, si viste que yo estoy teniendo problema acá y acá, yo no necesito eso, ¿sí? Cerramos o no, lo necesito, porque borrón y cuenta nueva y salimos a trabajar. Ahora, si vos también como técnico te subís a ese momento, es complicado. Complicado. Y muchas veces por ser condescendiente, complaciente o intentar dar la mano derecha a algo que está mal hecho, tenés ese problema. ¿Entiendes? Tenés ese problema. Y fuertemente te lo van a hacer notar. Entonces, eso es más que, por eso es más que importante gestionar el recurso humano. Si no se gestiona el recurso humano, no se gestiona absolutamente nada. Bien, eso por ese lado. Por el otro, ¿sí? Entender fuerte también que cuando nosotros vamos a gestionar el recurso, cuando nosotros vamos a hacer la gestión del recurso, ¿sí? Tenemos que saber con qué material contamos internamente. ¿Qué vamos a trabajar también durante estas clases que nos quedan en esta segunda parte? Bueno, diferentes planillas para tener como una visión más amplia de la gestión del recurso. Esas diferentes planillas pueden ser de planilla al año, escritas, otra como el problema es que muchas veces se sigue viendo que la información y la información. No, sí, pero no, no, bueno, exactamente. La verdad es que un montón de sabiendo entendiendo que es una información que tiene por esa comunicación, entendiendo que es el desarrollo del talento, cómo el desarrollo del talento, cuál es ese desarrollo, porque muchas veces se piensa que el desarrollo del talento termina el desarrollo del talento no tiene opciones, la fortaleza que tiene el sionismo evangélico. Bueno, lo que pasa, como esto presta confusión, ellos se ponen críticas por ejemplo, existe sionistas, ¿por qué no son cristianos los católicos son antisionistas en la gran mayoría? Y tenemos hoy el choque de León XIV y el nuevo Papa, que está chocando solamente con Trump, más cerca de la estratégica, que se ha acercado mucho a la iglesia ortodoxa, a Estambul, y luego fue al Líbano precisamente, etcétera, porque es un mosaico religioso muy importante. Eso evidentemente el Papa León acaba de ir a Argelia. Bueno, pero al Papa pues no le invade el Vaticano, pues según su propia idea, porque fue su Argelia, lo acaba de visitar hace unos días, colegas. Ya sabe Jonathan que dicen que el Vaticano lo que está haciendo es invadido por la masonería, ¿no? Así que Es un tema también, pero sobre todo el anterior, ¿no? Que tiene fotos hasta con la familia Rothschild, etc. Yo creo que también ese exceso de recibir donativos a ciegas ha llevado a tal más que otro, y hay una carga más que afectiva, efectiva, en la que está alguna correlación con los donativos. Como en Estados Unidos se sabe que el 85% de eso se ha aplicado una probabilidad gana el que mayores donativos tenga. Es una elección ya autocrática, y a eso le llaman democracia. Bueno, le llaman la soberanía que reside en el pueblo, ¿no? además, bueno, entonces ahí tenemos esa parte de los científicos sionistas. Yo no tengo nada contra los evangélicos. Le iba a preguntar, opinión, su análisis, como dicen que estas iglesias evangélicas nacieron amparadas, fomentadas, paradas por la CIA y precisamente por el judío para hacer frente en aquel momento a esta iglesia, digamos, católica, que era casi comunista, con las teorías de la liberación, y que precisamente fomentan estas iglesias evangélicas Sí, hay mucho de eso. para rivalizar con la iglesia católica de aquel momento en México. Por ejemplo, eso lo notamos mucho en México. Que México es un país eminentemente católico, se han metido sectas raras con la luz del mundo, rara, que además agarraron al manda más, o sea, mediático. Digo, ese no puedo decir la otra, ya no censura la voz. Entonces sí, pero ahí está. Y Epstein estaba toda la secta Epstein está ligada a eso, ¿no? Entonces, y luego tenemos
Bueno, pero aquí yo haría una gran diferenciación. Yo estudié en una escuela y le agradezco a mi familia haber hecho eso, porque me dio una formación plural. En Mérida, Yucatán, había la única escuela que enseñaba inglés. Y mi padre quería fuerza que iba a aprender inglés, lo cual se lo agradezco en nombre de Ultratumba. Sí, por ahí por ejemplo, mi abuela era de misa de tres padres, ya me llevaba al martirio, 3 horas duraba la misa. Entonces, siempre me gustaba más la Biblia, la Biblia rápido en una iglesia evangélica, que hombres cristianos, son hombres cristianos, se llama Turner College, se llama un colegio americano. Y pues sí, no comen gente, no son caníbales, tienen su idea de la vida, muy respetable, etc. Entonces yo no tengo nada, pero son presbiterianos, eso es muy importante decirlo. Donde está más cargado el sionismo, como la doctrina, que todo lo que dice la Biblia es real, lo que pasa es que cambia la Biblia real. Tiene una de ellos que es un tal Scott, que es episcopalista. Hay que tener cuidado, porque hay muchas denominaciones en los evangélicos. Muchas son respetadas. Por ejemplo, Bush, siempre recuerdo esto, me llamaba la atención. Pues él era de la CIA, se nos olvida. Primer embajador de Estados Unidos en China, se nos olvida. Se nos olvidan muchas cosas de Bush. Se nos olvida que tuvo que ver en el intento de asesinato de Ronald Reagan. Se nos olvidan tantas cosas, ¿no? Entonces, Bush, curiosamente, tenía un hijo, no voy a citar los cuales, uno que era presbiteriano. Incluso había Billy Graham, el papa de ese grupo. Y él dice que saca de la vida disoluta que tenía su hijo, que luego fue presidente, Jorge Bush, George Bush. Suena mejor que Jorge Bush. Entonces, sí, pero el famoso Billy Graham tenía un peso tremendo en la iglesia evangélica, llevaban el papa a los evangelistas, y sobre todo de los hermanos presbiterianos. Curiosamente, Trump es presbiteriano. Nada más que hay que decir algo, él pertenece a los presbiterianos tradicionalistas. Yo lo sigo mucho porque yo estudié con ellos. Bueno, a Dios gracias hasta la primaria. Yo estudié en secundaria con los hermanos lazaístas de Beirut, que también les agradezco. En ocasión, pero hay que desaprender todo lo que le enseñaron. Y luego es una universidad de México, es una universidad laica, la cual también me gustó. Si uno se tiene que adaptar al ecosistema, esa es la realidad. Entonces, la iglesia de Trump tiene cuando mucho 1.5% de representatividad. Eso es muy importante. No tiene el poder que tienen las otras, ¿no? Por ejemplo, el hijo de George Bush, ya me acordé, la esposa incluso aquel día la estaba siguiendo, porque él se también a las esposas, en el buen sentido de la palabra, en el curricularmente hablando, es metodista, es ahí, a George Junior, pues lo hace no es Junior, es tal cual, lo hace metodista, y así por el estilo. Y luego el otro era el gobernador de Florida, se casa con una mexicana y lo hacen católico, porque el padre Bush, en una dinastía, crea la dinastía, pues evidentemente piensa en ese abanico electorero de Estados Unidos, donde las religiones pesan muchísimo. Eso quizás yo lo digo en México y brincan, el Jalife es confesionalista, ¿no? Pues no, así es Estados Unidos. Además uno lee, por ejemplo, el censo de la poblacional de Estados Unidos, lo ponen Christian, Catholic, Presbyterian, los testigos de Jehová, si son afro, ponen todo eso, no es un invento mío. Incluso se hacen cosas absurdas como la de los mexicanos. ¿Cómo nos quieren a los mexicanos? Bueno, para empezar, si uno hace bien el cuento de los mexicanos en Estados Unidos, que son una potencia, ¿no? Yo se lo dije incluso al embajador de Estados Unidos en México, que él pidió conocerme. Yo soy, yo diálogo por antonomasia. Ahorita se va a encontrar Xi Jinping y Putin, se van a encontrar en Shenzhen, en la cumbre de la PEC,
Eso no es lo único, porque también se tiene potencial de venta. 15 Pero está novenas, más de trabajo. muy interesante. Claro, también si Y yo yo voy a soy monte, invitado, me ¿se entiende? invitó el gobierno chino, pero Dejar no tiempo para para que representar a porque México. selección y Y también se lo me convocaron. invitaron Sí, como bueno, influencer. vendés áreas, así traes en Sí, lugar de pero yo estoy diarias, invitado hasta hace 5 meses. dejas ir a Pardo, lo tuvimos Es también en decir, medio. yo estuve en Guangzú el año pasado de una ¿Se entiende? Lo conferencia, que dejas ir a Pardo, ¿A qué quiero llegar con esto? Que uno sí cree en el concepto de la estabilidad estratégica, y no me estoy desviando, de la estabilidad estratégica, a mí me encanta Pegosa, me gusta tiene Pegosa, que pero pregonar ¿cómo no? en la La época misma otro día, me nuclear gusta, juega. con el diálogo de las tres superpotencias. Ay, ahora, el partido que Sería viene un te gran vuelve error a mí, tomar de partido los por mejores uno y por defensores, la otra, se porque los tres se van a acabar. pero Esa es que muy Manu buena Dichesa y opinión. Dios No sé usted está de No, acuerdo no, con eso. totalmente. Jerárquicamente hablando, ¿Cómo ese va a es el verdadero Está rojo, problema. parte de todo el Y argentino. eso va a estar Pero bueno, en la tiene mesa cosas de que negociación trilateral. Ya lo sabe, Igual, ayer lo soltó. Yo lo solté hace mucho. Y la Liga Yo suplente, lo solté porque tenía por cuando un el entero, ¿no? Yo creo que fue Una una maestra Rodríguez, superior una subido volante. como de rigor en el Mal mundo de funcionador, la mala gestión del jugador. ya lo tomó ahora es bestia, ayer lo estaba En la leyendo igual, yo, Nacho Rodríguez, yo te yo digo, leo la arquero. prensa rusa, leo, me Entonces, martirizo ¿qué es leyendo el Financial técnico? Times ¿Por qué desde que tenemos la nací. necesidad? ¿Por qué tiene Pero lo necesidad? tengo Porque que no existe en el leer, club. tengo que ver qué dicen, Tenemos una cadena. cómo se Una mueven, cadena qué de errores. dijeron ¿Cuáles? de lo de Cadena de errores Ceuta, llevan los por del tener que Financial que Times, vos no comprás objetivo. De orquestada, corto y dicen mediano. algunos analistas de Es que tanto comentan, y no hace dicen eso, quiénes porque son. ahora me incorporó, ¿no? Ese ya conocemos ese viejo 19, 20 años. truco, No sé si es por una cuestión de que quieren protestar o porque no tienen dicen, dinero para comprar algunos jugadores. analistas dicen, pero nunca dicen al Eso es lo que buscan, es eso. Entonces, Es yo creo talento. que estas Pasa que situaciones le gusta 3 de minutos, 17, los 18 diálogos son muy importantes. Porque Pero los regreso, creo que vienen arriba. porque sí hay que seguir con el tema de Brasil. Te tienes que llevar bien, Y ahora vienen las elecciones. Que por cierto, hoy había una secuencia de elecciones tremendas. hoy, es un tremendas. jugador. Tenemos la elección de septiembre. Sí, Algo de de septiembre tenemos la de. Y pará, me lo comí un campeón del mundo que está en No, en octubre está. Bueno, en septiembre la Duma. Se incorporó ahora el tío. En octubre en Israel. Octubre en Israel 27, el 10 Ya de habría octubre en Almada también Brasil. incorporado, ¿no? No, llega que hago nada. Y noviembre, Sí, noviembre, bueno, ahí tenemos, cuidado. Ahí el mundo, yo creo que estos meses es cuando se va, se tiene que detener, ¿no? Este caos tremendo en el que estamos viviendo. Porque se están asentando las placas tectónicas que se han movido. Ahora es una casa que ya vale para el mar. Esa es mi opinión, eso yo concuerdo con Emmanuel Todd. Porque vaya, Puedo decir, para mí no, está con Escalón en la selección, no creo que La sea. decadencia de Occidente, no solamente de Estados Con Unidos. Ramón Díaz, no digo. Y no quiero hablar ni bien ni mal de Europa, pero más Ramón Díaz lleva un palito, Para Ramón Díaz. final, pasar Sobre sobre tal, los es lo que me contratos. cuesta, ¿Cuál es eso te está el diciendo que cuarto no se no va a trabajar. sionismo? No, pero tengo que hablar Ramón con Díaz es un Brasil. tipo, Ah, bueno, un perdón, tipo que todavía que no. es Evangelismo sionista de Brasil. Bueno, es una de las tres grandes fuerzas en Podría Brasil, decir, sin lugar a dudas. sin referente, los jóvenes Yo no creo que tiene 30 millones de votantes. No. Y ahí es un Deciden, sí, deciden. Además es un episcopalismo Aparte del puerto que está él, ¿no? O sea, hay que pasar. santero. Tiene ya son tres, pero el el hijo de Bolsonaro, que Flavio, que supuestamente se dice de que caso abiertamente está moviendo dice aquí arriba. que él quiere el modelo del gran Israel, otro gran Yo Israel. creo que es una persona que lo hace mucho más. Así él lo dice Y abiertamente. la esposa de Bolsonaro exactamente igual. También. La tercera, Sí, Ahora, pero ya se dejaron. no sé quién es En México, Hernán Crespo, todavía recientemente salía en alguna No, ya No sé, ahí no hubo algo pasó, bueno, etcétera. estaría preparando la cuarta. Puede ser. Atlas. Entonces, a lo que quiero llegar es que el sionismo evangélico pesa muchísimo en Latinoamérica. Y hable de las dos principales potencias Ese del es el tipo, continente yo americano, quiero que quede claro que son que cuando Estados Unidos y trabajen, Brasil. vamos a trabajar, En México tiene una gran penetración. y que no El estado de Chiapas, que fue muy, ya tuvo un gobernador evangelio-sionista. Guatemala fue gobernada por evangelistas que están incrustados en América Central, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí viene el cuarto sionismo, que es el que me acabo de encontrar. Lo tengo que reconocer, porque yo me había quedado en tres, pero siempre con el sionismo se quedó muy corto. Entonces viene el sionismo teológico, que es real. Ese que sigue con una pésima lectura, por supuesto. Smotrich, el ministro de Finanzas de Israel, el de Seguridad, Benny Gvir, que quería hacer una cárcel llena de cocodrilos alrededor de los palestinos. Que creo que finalmente se lo ha Se lo prohibido. quitó, la corte. Bueno, pero le ha preparado esa cámara para ahorcar
a los que considere terroristas, pero solo de los otros, no de los suyos, no, de los otros, etcétera. Entonces, entonces sí tienen entonces ahí vendría el sionismo teológico. Yo ahí pondría, quizás sería una mezcla entre el sionismo revisionista y el sionismo teológico. Ahí cabría esa secta que hay que seguir, Chabad Lubavitch, que la crea un rabino ruso que se llama Schneerson, que por cierto, Milei, el de Argentina,